Buenas tardes, mi nombre es Valeria Rivero, soy estudiante de odontología de segundo semestre y a continuación voy a mostrar cuál fue mi proyecto final para la materia de investigación cualitativa. Para realizar este proyecto tuvimos que descargar un programa, una aplicación llamado Atlas T. Esta aplicación permite analizar o triangular más que todo información para establecer análisis cualitativos. Y en mi caso, o pues en el caso de todos, lo que tuvimos que insertar fueron 5 documentos que contaron sobre lo que era nuestra salida de campo. Yo realicé mi salida de campo a la Plaza del Chorro de Quevedo junto a mi compañera Mónica Suárez, razón por la que mi primer documento es mi salida de campo. El segundo documento es el de mi compañera Mónica Suárez, su salida de campo. El tercer documento es una lectura titulada La chicha entre bálsamo y veneno por Adriana María Alzate Echeverry. Un quinto que es un video que consiste en una noticia sobre que Bogotá tendrá un museo de la chicha, como pueden leer acá. Y me pareció interesante porque yo pues asistí a este museo de la chicha ubicado ahí en el Chorro de Quevedo. Y el sexto es como una especie de, es como una especie de blog realizado por Poncho Aventuras, así es titulado, pero me pareció interesante porque son personas que atienden, graban porque están atendiendo cotidianamente pues lo que es el Chorro de Quevedo y decidieron ingerir o pues consumir lo que era la chicha, entonces es como una especie de, como más relacionado con, con lo que es la realidad. Entonces a continuación voy a mostrar em, cuáles fueron esas citas, esos códigos y esos memos que yo utilicé pues en mi lectura, en mi salida de campo. Acá, por ejemplo, voy a mostrar cómo crear citas, códigos y memos. Una cita sencillamente es, pues, eso que podemos ver acá, esto que está seleccionado, algo que me pareció, pues, importante o que me llamó la atención de mi propia salida de campo. Luego, los códigos, que son esas palabras claves, que en este caso es el circo. Y como tercera opción están los memos, que sencillamente es como parafrasear y decir con nuestras propias palabras o una especie como de resumen de lo que quisimos resaltar acá. Entonces, por ejemplo, acá hablo sobre lo que era un circo, eh, porque cuando asistí a la Plaza del Chorro de Quevedo, al llegar, pude ver que había como una multitud de personas observando un circo donde habían payasos, etcétera, y fue como una especie de actividad dinámica. Pero voy a mostrarlo con alguna otra de mis citas, que en este caso, esta me llama la atención, que son las de las benditas bebidas. Entonces acá yo seleccioné esta parte, que era desde el señor muy amablemente me comentó hasta las benditas bebidas. Decidí titular así mi código y asimismo mi memo. El memo entonces lo podemos seleccionar y ver qué dice. Dice, el término benditas bebidas puede hacer referencia a que dicha bebida fermentada era consumida en las épocas antiguas y se relacionaba con las creencias del momento. Entonces, ¿cómo se hace para crear esto? De pronto, lo que podemos hacer es seleccionar una parte de nuestra salida de campo. La seleccionamos pues porque esto me llamó la atención. Le doy clic derecho, le doy a Create Free Quotation y me sale acá ya mi cita creada. Luego, ¿cómo hago para crear un código? Sencillamente le doy clic derecho, Coding, Open Coding, y le doy acá y aquí puedo crear sencillamente una cita, un código, lo siento, y la creo. Entonces ahí está creado mi código. También puedo agregar lo que es un memo, que es como lo que les comenté sobre el parafraseo. Y puedo crear un memo acá, le coloco un título y luego sencillamente lo creo y redacto pues lo que me pareció importante. Es importante mencionar que bueno, voy a eliminar este código. Yo, por ejemplo, acá puedo agregar varias citas y varios códigos y varios memos para una misma cita. Entonces, yo puedo por lo menos arrastrar el código de cerveza acá, puedo colocar de pronto el memo del alcohol acá, pues porque para ir relacionando esa información. De esta misma manera, lo hice alrededor de mi salida de campo. Entonces, puedo observar acá la comunidad de los muiscas, el Museo de la Chicha, em, por ejemplo,
Un código también puede ser el maíz, que pues el maíz es muy importante en mi salida de campo porque es el ingrediente que se utiliza para procesar lo que es la chicha. Lo mismo hice con el diario de campo de mi compañera. Entonces, de acá, por ejemplo, obtuve este código de Comunidad de los Muiscas y resalté la cita. También está de pronto este de Happy Hour, con la cita, el código y el memo, y así sucesivamente. De la misma manera lo hice con este documento, que pues es bastante largo, pero resalté lo que más me parecía importante. El maíz, de pronto lo podemos volver a ver acá, la comunidad de los muiscas. Aquí dice en el memo que la chicha tiene su origen en estas comunidades, son comunidades indígenas, llamadas así, comunidad de los muiscas. También el alcohol, y pues a lo largo del texto resalté eso, sobre todo al final, me llamó bastante la atención esta parte que hablaba sobre los efectos de la chicha, sus efectos eran sobre todo en la salud. Entonces, de pronto como la chicha, este memo que habla sobre que la chicha no solo ocasionaba placer al momento de ingerirla, sino que también traía o ocasionaba problemas relacionados con la salud pública. Entonces, así voy triangulando de alguna manera la información. Luego, en el quinto video, que es el de Bogotá tendrá un museo de la chicha, Atendidos en el municipio. aquí podemos encontrar. Presten atención a esto. Bogotá tendrá un museo de la chicha y estará ubicado en la Candelaria, en el conocido Chorro de Quevedo. Lo siguiente, cuando llegue acá, la cultura ancestral les voy a y mostrar. enseñan un poco de la historia a los bogotanos. Natalia Valencia nos cuenta esta historia. Aquí se dictan desde ya cátedras de origen, identidad y memoria, y también se puede degustar y comprar las bebidas ancestrales como la chicha, el zuque, el guarapo y el chirrinche. Yo he sido un soñador empedernido y estos fueron los sueños míos de niño, ¿no? Lo más interesante es que la chicha la preparan como la hacían nuestros ancestros. El pagamento y la ofrenda forma parte de la tradición oral muisca. Entonces, de hecho, yo la elaboro de 12 a 5 de la mañana. Alfredo, el creador. Entonces yo en esta parte decidí seleccionar justo esa escena, coloqué este código de comunidad de los muiscas y además el memo de las benditas bebidas. Para crear esto, sencillamente lo que hay que hacer es seleccionar una parte del video e igual que antes, le doy Create Free Quotation y puedo agregar códigos, lo creo y también puedo crear memos y luego lo que hago es sencillamente llevarlos de acá hasta acá para que me den esas palabras claves. De pronto a mí me llamó la atención esta parte que habla sobre, ya les voy a mostrar. También tenemos el guarapo, que es el riego nuestro, pero natural, el cual los campesinos nuestros e indígenas también lo usaban para sus labriegos. Es una bebida. Entonces aquí decidí seleccionar esta escena en donde habla sobre el Red Bull, entonces decidí utilizar eso como un código, como esta palabra clave y un memo que habla sobre lo de la actualidad. Entonces relaciono lo que es esa conexión que hay en cuanto al guarapo con la actualidad, que es el Red Bull, porque se observa que las tradiciones que se mantienen hoy en día, a pesar de que los componentes y que los ingredientes puedan cambiar o puedan evolucionar con el tiempo. Lo que mantienen en común es el rol que cumplen. Entonces decidí establecer ese memo y este código o esta palabra clave. Lo mismo hice con este último documental. Decidí relacionar esta parte en donde la persona justamente está ingiriendo junto a sus amigos la chicha. Vamos a probar 3 sabores: maracuyá, uva, con mora. A ver qué tal. Entonces yo decidí seleccionar justamente esa escena y coloqué como código chicha de colores y el memo sencillamente dice esto: la chicha no se limita nada más a los distintos tipos mencionados como chirrinche, zuque y guarapo. También existen distintos tipos de chicha que están hechas a base de frutas, como por ejemplo la que mencionan acá, maracuyá, fresa, mora, etcétera. Entonces eso me pareció interesante porque yo nunca en mi salida de campo mencioné que la chicha también podía estar hecha pues a base de frutas, sino que sencillamente lo limité a lo que era el maíz. Ahora, para triangular la información,
se pueden realizar varias cosas. Número uno es que yo puedo crear lo que es un network. Yo ya tengo un network creado o una red, entonces sencillamente le doy clic, lo abro y veo que yo tengo acá mi network. Entonces acá yo pude relacionar, le coloqué distintos colores y así fue la forma que yo decidí darle, pues porque yo lo fui modificando. Ahorita les voy a explicar otras formas también para adaptar este network. Entonces yo acá de pronto pude relacionar la chicha como el centro de mi salida de campo, que está asociada con el maíz, que es de color amarillo opaco. Entonces acá yo lo hice fue con mis códigos, con los códigos que yo obtuve a partir de mi salida de campo. Decidí hacer pues este network. Entonces, que la chicha también, que puede producir efectos de la chicha, pues o sea, que hay efectos que la chicha puede producir y uno de ellos puede ser la excomunión, o sea, tenía también relación con la religión. Que también la chicha está asociada con lo que es el alcohol, que está asociado con el Red Bull, como les mencioné anteriormente, que puede ocasionar lo que es el chichismo. El chichismo lo explico alrededor de mi salida de campo, que es como ese fenómeno en donde las personas se embriagaban a partir de la chicha, entonces se llamaba chichismo, y de pronto también utilicé lo que era el Museo de la Chicha, que está asociado con el Chorro de Quevedo, que tiene un circo, que contaba con lo que era el smog, porque tiene pues bastante pues este humo pues en la atmósfera, en el aire, y que también happy hour, que también esto es todo parte de mi salida de campo. Esto también se le puede como que otorgar distintas formas, una forma circular, una forma pues organic, una forma de ortogonal en forma como de árbol, pero yo decidí adaptarla a la mía, poco a poco la fui modificando porque así la entendía mejor. Después de esto, proseguí a crear en base a mi propia salida de campo. Acá en documentos, creé una lista de palabras o un word list, le di a Excel, absolute counts, etcétera, y le di a word crunching. Entonces ahí ya yo lo creé, pero se le da clic encima a word crunching y sencillamente en Excel, ya yo lo tengo abierto, va a mostrar cuáles fueron esas palabras que más se repitieron. Hay muchísimas palabras, algunas pues no son tan relevantes, entonces se pueden eliminar. Por ejemplo, ya no la necesito, entonces le puedo dar a eliminar. Y yo las ordené, acá en ordenar y filtrar de mayor a menor. Entonces las ordené y las filtré y estas fueron las palabras que me arrojaron. Voy a seleccionar las primeras 17. Y con esto yo lo que puedo crear es un gráfico, un radial. Entonces, con estas palabras, yo creé este radial, donde me puede hacer como una triangulación de la información porque me la está relacionando, pues de pronto lo que era la chicha, que está ubicada en la plaza del Chorro de Quevedo, donde habían muchas personas, el Chorro, como les mencioné anteriormente, Juan, que fue alguien que también nos acompañó, Mónica, que fue mi compañera, que habían bebidas, que había un museo de la chicha, que había un señor, que fue el que fuimos en el día, el señor llamado Edilberto, que fue quien nos presentó, hizo el tour por el Museo de la Chicha, etcétera. Aquí se puede ver como una relación de todas esas palabras que yo utilicé alrededor de mi salida de campo y se pueden generar además conclusiones sobre eso. Y también finalmente se puede realizar lo que es una nube de palabras o un word cloud. Entonces yo acá voy a seleccionar toda mi bitácora o mi salida de campo y en Document también puedo crear lo que es un word cloud y acá se puede observar todas esa nube de palabras, toda esa brainstorm que yo utilicé, cada una de esas palabras que yo utilicé y cuáles se repiten, etcétera. Entonces acá también yo puedo utilizar con esta flechita, ver cuáles son las palabras que más se utilizaron. En este caso, evidentemente la mía fue chicha. Y se puede como ampliar, se puede recortar, etcétera, para hacer ese análisis.
Bueno, básicamente esos fueron